Imagina tener en tus manos la última fotografía de algo que jamás volverá a existir. No una réplica, no un dibujo, sino la imagen real del último momento antes del silencio eterno. Algunas de estas fotos fueron tomadas sin saber que serían las últimas. Otras capturaron deliberadamente el final de una especie entera. Hoy verás 7 fotografías que documentan desapariciones permanentes. 7 especies que respiraron, cazaron y lucharon por sobrevivir, hasta que ya no pudieron. Comencemos. Número 7. La paloma migratoria. Hace poco más de un siglo, miles de millones de palomas migratorias oscurecían los cielos de Norteamérica. No miles, miles de millones. Las bandadas eran tan densas que podían bloquear el sol durante horas, convirtiendo el día en noche. Los testigos describían un rugido constante, como un trueno interminable. Medían unos 40 centímetros de largo, con plumaje gris azulado y un pecho color vino. Eran rápidas, sociales, y viajaban en grupos que podían extenderse por 500 kilómetros. Era el ave más abundante de Norteamérica, quizás del mundo entero. Pero esa abundancia se convirtió en su condena. Los colonos las cazaban por toneladas, se vendían a centavos en los mercados. Los cazadores simplemente disparaban al cielo y las aves caían como lluvia. Los bosques donde anidaban fueron talados sin piedad. En solo 50 años, pasaron de miles de millones a cientos, luego a decenas. La última paloma migratoria salvaje fue abatida en 1901. La última en cautiverio se llamaba Marta. Vivió sola en el zoológico de Cincinnati, observada por miles de visitantes que sabían lo que significaba su muerte. El 1 de septiembre de 1914, Marta cayó del palo donde descansaba. La fotografiaron inmediatamente. Sus ojos abiertos, su cuerpo quieto. La imagen de una extinción completa, de miles de millones, a ninguna. Número 6. La foca monje del Caribe. Durante siglos, las focas monje descansaban bajo el sol del Caribe, en playas de arena blanca rodeadas de aguas cristalinas. Eran las únicas focas tropicales del Atlántico Occidental. Medían hasta 2,4 metros y pesaban 130 kilos. Tranquilas, curiosas, confiadas. Esa confianza las mató. Cuando Colón llegó a América en 1494, sus hombres mataron 8 focas para comer. Fue el comienzo. Durante los siglos siguientes, fueron cazadas sin control por su grasa, piel y carne. Los pescadores las veían como competencia y las eliminaban. No tenían miedo a los humanos, así que eran fáciles de matar. Para 1900 ya eran raras. En los años 50, casi invisibles. El último avistamiento confirmado ocurrió en 1952, en un banco de arena entre Jamaica y Nicaragua. Un pequeño grupo descansaba al sol. Un pescador tomó una foto borrosa desde su bote. Nadie volvió a verlas. En 2008, fueron declaradas oficialmente extintas. Las playas del Caribe quedaron vacías. El silencio reemplazó sus llamados. Y esa foto borrosa es todo lo que nos queda de las focas que alguna vez dominaron el mar tropical. Número 5. El sapo dorado. En las montañas nubladas de Costa Rica, a más de 1500 metros de altura, vivía una criatura que parecía hecha de luz pura. El sapo dorado brillaba con un naranja eléctrico tan intenso que los científicos que lo descubrieron en 1966 pensaron que estaban alucinando. Solo existía en un área de 4 kilómetros cuadrados. Únicamente ahí, en ningún otro lugar del planeta. Pero su belleza no pudo salvarlo. A finales de los años 80, algo extraño comenzó a suceder. Los sapos empezaron a desaparecer. No solo los dorados, anfibios de todo el mundo comenzaban a morir en masa. El culpable era invisible, un hongo quítrido mortal, agravado por el cambio climático. El hongo atacaba su piel, impidiéndoles respirar y regular el agua en sus cuerpos. Morían en semanas. En 1989, un biólogo llamado Jay Savage fotografió a un macho dorado junto a un charco en el bosque nuboso de Monteverde. Era brillante, perfecto, vivo. Fue el último sapo dorado jamás visto. Los científicos regresaron año tras año, buscando desesperadamente aunque fuera uno. Grabadoras, trampas, expediciones nocturnas, nada. El bosque que antes resonaba con sus cantos quedó mudo. Esa fotografía de 1989 se convirtió en un símbolo mundial de la crisis de extinción de anfibios.
una advertencia dorada que llegó demasiado tarde. Número 4. La cotorra de Carolina. Si hubieras caminado por los bosques del sureste de Estados Unidos hace 200 años, habrías escuchado un escándalo ensordecedor. Bandadas de cotorras de Carolina llenaban los árboles con gritos agudos y colores brillantes: verde esmeralda, amarillo limón, naranja fuego en sus cabezas. Eran las únicas cotorras nativas de Estados Unidos, inteligentes, ruidosas, sociables. Viajaban en grupos ruidosos, comiendo semillas y frutas. Anidaban en los árboles huecos de los pantanos y bosques de cipreses, pero los granjeros las odiaban. Destruían cultivos de maíz y fruta. La venganza fue brutal, las mataban por miles. Sus plumas de colores brillantes se vendían para decorar sombreros de moda en Europa. Los bosques de cipreses fueron talados. Su hábitat desapareció. Tenían un defecto fatal. Cuando una cotorra era herida, las demás volaban a ayudarla en lugar de huir. Los cazadores lo sabían, mataban a una, y las demás llegaban. Era como disparar a un blanco inmóvil. Para principios del siglo XX, solo quedaban unas pocas en cautiverio. La última pareja vivía en el zoológico de Cincinnati, un macho llamado Incas y una hembra llamada Lady Jane. Lady Jane murió en 1917. Incas quedó solo, llamando a una compañera que nunca respondería. Murió en 1918, dentro de una jaula. La fotografía que existe muestra a Incas posado en una rama, sus colores aún vibrantes pero sus ojos vacíos. El último grito de una especie que alguna vez pintó de verde los cielos americanos. Número 5. El quagga. Imagina una cebra a medio pintar, rayas oscuras en la cabeza y cuello, que gradualmente se desvanecen hasta convertirse en marrón sólido en las patas traseras. Así era el quagga, una subespecie única de cebra de las llanuras de Sudáfrica. Su nombre venía del sonido que hacían, quahaha. Vivían en grandes manadas en las praderas, mezclándose con ñus y avestruces. Eran más dóciles que las cebras comunes, más fáciles de domar. Eso los hizo valiosos y vulnerables. Los colonos holandeses y británicos que llegaron a Sudáfrica en el siglo XIX los cazaban sin restricción. Su carne alimentaba a trabajadores. Su piel se convertía en sacos de grano. Eran tan abundantes que nadie pensó que pudieran desaparecer. Pero desaparecieron rápido. En solo 50 años, las manadas interminables se redujeron a nada. Para 1870, ya no existían en estado salvaje. El último quagga murió en el zoológico de Ámsterdam en 1883. Era una hembra solitaria que vivió años en una exhibición, observada por visitantes curiosos que no sabían que estaban viendo el final de algo único. Fue fotografiada poco antes de morir. La imagen es borrosa, en blanco y negro, pero puedes ver sus rayas imperfectas, su mirada cansada. Es la única fotografía conocida de un quagga vivo. Hoy, científicos en Sudáfrica intentan recrear al quagga criando selectivamente cebras con menos rayas, pero nunca será lo mismo. El verdadero quagga se fue para siempre en 1883. Número 2. El león de Berbería. Era el león de los emperadores, el león de los coliseos romanos. Más grande y oscuro que los leones africanos actuales, con una melena negra masiva que cubría sus hombros como una capa real. Los machos podían pesar hasta 270 kilos. Vivían en las montañas del Atlas, desde Marruecos hasta Egipto. Cazaban en bosques de cedro y colinas rocosas. Durante siglos, fueron capturados vivos para luchar en arenas romanas. Fueron símbolos de poder para sultanes y reyes. Pero el mismo poder que representaban los condenó. La caza deportiva colonial los persiguió sin descanso. Rifles europeos contra garras y colmillos. La expansión humana destruyó los bosques del Atlas. Los conflictos con pastores los marcaron como amenazas. Para principios del siglo XX, quedaban muy pocos en Marruecos y Argelia. Cada año, menos rugidos en las montañas. El último león de Berbería salvaje fue disparado en Marruecos en 1942, en las montañas del Atlas. Un cazador francés se fotografió junto al cadáver, orgulloso de su trofeo. No sabía que acababa de borrar una leyenda viva de la historia. Algunos leones en zoológicos afirman descender del león de Berbería, pero los análisis genéticos son confusos. La verdad es que el verdadero rey del Atlas, el que rugía en las montañas bajo las estrellas, desapareció hace más de 80 años, y solo quedan fotografías en blanco y negro de su grandeza perdida. Número 1. El tigre de Tasmania. No era realmente un tigre, era un marsupial.
pero las rayas oscuras en su espalda café grisácea le dieron su nombre. El tigre de Tasmania, también conocido como tilacino, era el depredador marsupial más grande del mundo moderno. Medía casi 2 metros de largo contando la cola. Podía abrir sus mandíbulas en un ángulo imposible, 120 grados. Cazaba canguros y ualabíes en los bosques de Tasmania. Cuando los colonos británicos llegaron a Tasmania en el siglo XIX, culparon a los tilacinos de matar ovejas. El gobierno ofreció recompensas por cada tigre muerto. Cazadores profesionales los persiguieron sin descanso. La población colapsó en décadas. Para los años 1920, casi no quedaban. Los últimos fueron capturados para zoológicos. El último tigre de Tasmania conocido se llamaba Benjamin. Vivía en el zoológico de Hobart, Tasmania. Fue filmado en 1933, paseando nerviosamente en su jaula de cemento. El 7 de septiembre de 1936, Benjamin murió solo, probablemente de negligencia y exposición al frío. Nadie estuvo presente, no hubo ceremonia, simplemente desapareció. Ese metraje borroso de 1933 es todo lo que queda. Un animal rayado caminando en círculos, ajeno a que era el último de una línea evolutiva de millones de años. Décadas después, la gente todavía reporta avistamientos en los bosques de Tasmania. Quieren creer, pero los científicos saben la verdad. El último tigre murió hace casi 90 años, y con él se fue una de las criaturas más extraordinarias que jamás haya existido. 7 especies, 7 últimas fotografías. Cada una es un espejo que refleja nuestra propia historia, lo que construimos, lo que destruimos, lo que perdimos sin darnos cuenta. Estas imágenes no son solo recuerdos, son advertencias susurradas desde el pasado. Porque en este momento, miles de especies están acercándose a su propia última fotografía. La pregunta es, ¿alguien estará mirando cuando se tome? ¿O simplemente desaparecerán en silencio como todos los demás?